Hola, mi nombre es Fabiola Jiménez y soy la CEO de RPAN y actualmente la directora académica del campus RPAN Educa. Es realmente muy emocionante volver a reunirnos por este medio virtual y ahora para tratar un tema sumamente importante en el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación 2020. Me estoy refiriendo al tema de nutrición y sistemas alimentarios. Este tema de sistemas alimentarios realmente es un tema apasionante, es un tema complejo, por lo cual en RPAN estamos realmente muy emocionados de poder hacer uso de la tecnología para poder llegar hacia ustedes con esta información que es actual, que es valiosa. Yo diría que tiene prioridad en este momento en el cual el mundo atraviesa por una crisis alimentaria, ¿no? Yo creo que en mis años de experiencia como nutricionista y especialmente como nutricionista pública, no he tenido la oportunidad de vivir un momento tan expectante, un momento tan complejo como el que estamos atravesando. Creo que es un momento retador y creo que nosotros vamos a estar listos a asumir estos retos en la medida que contemos con las herramientas y sobre todo con información que sea accesible, que sea muy actualizada, como les digo, para poder actuar. La idea es que este material sirva para que cada uno de ustedes, desde el ámbito en el cual desarrollan su actividad, puedan aportar con soluciones, con estrategias, con diferentes iniciativas. Entonces, bien, comencemos entonces. Esta es una conferencia que va a ser, digamos, colgada en nuestras diferentes redes sociales y el ánimo es que sea una conferencia de acceso libre para que cada uno de ustedes la pueda observar las veces que sea necesario y la pueda aprovechar sobre todo. Bien, entonces el tema a tratar, como les digo, es nutrición y sistemas alimentarios. Creo que el punto de partida es preguntarnos qué está pasando en el mundo en temas de alimentación y nutrición. Como les digo, tenemos tiempos retadores y tiempos que nos deben impulsar a tener una preocupación real, no por informarnos y por conocer. Realmente creo que llega demasiada a veces información de todos lados que van haciendo una distorsión en nuestras ideas, en nuestros pensamientos. Entonces, un punto de partida importante entonces es ¿qué está pasando? ¿No? Eso es lo que queremos contribuir a absolver esta pregunta. En esta lámina lo que observamos, justamente tratando de resolver la pregunta que nos estamos planteando de qué cosa es lo que está sucediendo en el mundo, este contexto, les decía, de crisis alimentaria, nosotros la hemos titulado como la tormenta perfecta, ¿no? Muchos elementos que se han ido sumando y que han hecho, digamos, que esto explosione en una crisis alimentaria mundial, ¿no? Estos elementos podemos recorrer cada uno de ellos, comentarlos, el tema de la pandemia, por ejemplo, del COVID-19. Ojo que cuando nos estamos refiriendo a la pandemia, nos estamos refiriendo a una pandemia aún en curso. El tema de crisis climática, que también no es un tema que sea nuevo, es un tema que venimos durante mucho tiempo comentando. Creo que el tema de nutrición tiene que estar íntimamente ligado siempre a un análisis de crisis alimentaria. Tenemos, por otro lado, el incremento de los precios de la energía, el incremento y escasez, sobre todo, de fertilizantes, que también ha sido un tema que ha golpeado a nuestro país, el tema de la guerra Ucrania-Rusia, que aquí la observan en la lámina como un tema de conflictos prolongados. Entonces, la suma de todos estos factores es lo que nosotros estamos denominando como la tormenta perfecta, que está originando esta crisis alimentaria mundial. Pero si nosotros vamos un poquito en retrospectiva y nos ponemos a analizar qué cosa es lo que originó esta tormenta perfecta o por dónde estaba la ruta del inicio de todos estos temas, yo quería comentar con ustedes un documento muy importante, un informe en realidad muy importante que fue publicado en enero del 2019 por una de las revistas más prestigiosas de ciencia en el mundo. Me estoy refiriendo a la revista Lancet. En este año, la revista Lancet publica un informe completo que denomina de la siguiente manera, ¿no? Le llama la sindemia mundial de obesidad, desnutrición y cambio climático es la amenaza más grave para la salud.
Creo que fueron palabras totalmente premonitorias. Y en el caso de nuestro país, ustedes ahí observan también en la lámina, lo vivimos en carne propia con el inicio de este tema de la pandemia por COVID-19, que inició para el caso de Perú en marzo del 2020. Entonces por aquí ya nos damos cuenta que de repente lo que está sucediendo es que no estamos analizando. Yo creo que va a llegar un momento en el que se va a analizar a profundidad que sobre todo, por ejemplo, en el caso peruano, muchos de los resultados tan nefastos que hemos tenido expresados en estas cifras tan altas de muertos tienen un trasfondo que está muy relacionado justamente al tema que mencionaba Lancet en este informe. Creo que tiene que llegar un punto en que se exprese claramente que, digamos, el tema del COVID se ha visto exacerbado por temas, por ejemplo, de enfermedades crónicas no transmisibles, más allá de toda la problemática peruana en términos de las fallas o las desigualdades o el tema tan complejo que tenemos de los sistemas de salud en nuestro país. Creo que va a llegar un momento en que se va a analizar cómo estos temas, sobre todo, repito, de riesgo relacionados a enfermedades crónicas, han impactado tan negativamente en estas cifras tan altas. Quiero aprovechar la oportunidad que estamos trabajando estos temas para mencionar que justamente o lamentablemente el Perú tiene, digamos, un galardón muy nefasto, que somos el país, el primer país en el mundo con mayor número de muertos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y esto nos debe llevar a una reflexión muy seria al respecto, ¿no? Y creo que la intención no es, digamos, solamente quedarnos en el diagnóstico, sino plantearnos acciones que vayan hacia la mejora y hacia la perfección de estos sistemas. Siguiendo con el desarrollo de, como le hemos llamado, de esta tormenta perfecta, creo que ha sido fundamental, creo que ha sido muy valioso, muy oportuna la portada de la revista The Economist. En términos de lo que viene significando la crisis alimentaria, creo que es muy valioso el aporte de esta revista, una de las más prestigiosas revistas de economía del mundo, The Economist. Esta portada ha sido de impacto, ¿no? Y esta portada, digamos que ha tenido una utilidad práctica de llegar a medios de comunicación masivos, ¿no? De una manera bastante potente, bastante cruda, por cierto, porque si nosotros en términos visuales observamos que estas espigas de trigo, digamos, cargan estas calaveritas, creo que es visualmente muy potente el mensaje de decir, reflexionemos, decir, tenemos que ponernos a trabajar en el tema de cómo ellos han denominado la catástrofe alimentaria que se avecina, ¿no? La catástrofe alimentaria que se nos viene. Entonces, es muy, muy oportuno. Yo creo que en términos de crisis alimentaria hay un antes y un después de esta portada. Seguimos entonces analizando lo que estamos denominando como la tormenta perfecta, lo que viene sucediendo en el mundo respecto a la crisis alimentaria. Aquí se han prendido muchas alertas y uno de los materiales, creo, visuales más importantes que queremos compartir con ustedes es la situación en el mundo, ¿no? Hay diferentes cumbres que se han realizado, que voy a comentar un poquito más adelante, pero también muchos informes que se han emitido y he extraído esta gráfica que nos menciona cuáles son los puntos calientes del hambre, ¿no? Claramente observamos que cuando estamos hablando de esta situación de crisis alimentaria mundial, el África es, digamos, el continente que más preocupa, ¿no? Se han emitido diferentes reportes ya donde se está trabajando el tema del África, inclusive país por país, con diferentes estrategias, diferentes metas, pero creo que ayuda mucho a comprender la situación. Llegando a este punto de esta conferencia,
yo quiero insistir, ¿no? Que va más allá de una reflexión, yo diría que tiene un ánimo de motivarlos a hacerse las preguntas, ¿no? ¿Por qué si estos temas yo los veo como un temas complejos, de repente unos temas un poco densos, ¿por qué tendría que preocuparme? Cada uno se tendría que hacer esta pregunta, ¿no? ¿Por qué tendría que preocuparme yo de repente como un estudiante de nutrición o como un estudiante de ingeniería de alimentos o ya desde mi rol profesional como nutricionista, como un zootecnista, como un ingeniero en industrias alimentarias, etcétera? ¿Por qué tendría que preocuparme por el tema de sistemas alimentarios? Yo abriría el espacio no solamente a los estudiantes o profesionales de las áreas de salud, nutrición, bienestar, sino que el tema le importa a todas las personas. Yo creo francamente que todas las personas deberíamos sumergirnos en este tema y la respuesta es muy simple, porque todos comemos. Entonces, cuando nosotros tenemos un plato frente a nosotros, ¿no? Con diferentes productos, creo que debería haber una profunda reflexión de dónde están o qué ha tenido que suceder en términos de sistemas para que estos alimentos lleguen a mi plato, ¿no? Cada elemento que yo tengo en el plato, cada fruta, cada verdura, cada de repente tipo de cárnico, cada tipo de lácteo que llega a mi plato, tiene detrás un flujo, tiene una cadena alimentaria y todo esto, digamos, se engloba en sistemas alimentarios que son bastante complejos. Ahora se han trabajado diferentes modelos, diferentes esquemas que nos sirven de repente para mejorar la comprensión del tema, pero un punto de partida entonces es preguntarnos por qué tengo que preocuparme por estos temas. Y una primera reflexión es porque, digamos, la comida, los nutrientes que están transportados allí forman una parte muy importante de mi vida y de mi salud. Aquí tenemos una lámina que nos puede ayudar un poquito a reflexionar aún más. Yo les estaba planteando la pregunta por qué es importante trabajar el tema de sistemas alimentarios. Entonces, coloqué algunas fotos intentando llevarlos hacia la siguiente reflexión. Nosotros generalmente en el día a día vemos el punto de salida, ¿no? El punto de salida es cuando yo ya tengo, cuando estoy disfrutando de estos alimentos en mi mesa, en un restaurante. De repente vemos a esta chica muy contenta en una cafetería, tiene ella un vaso de café, tiene un postre, puede tener un sándwich, en la parte de abajo he colocado algunas ensaladas, etcétera. Pero tenemos que reflexionar de que este logro, ¿no? Esta consecuencia de tener la bendición de tener estos alimentos, este plato de comida frente a nosotros, tiene muchos pasos detrás, muchos pasos previos que integran, digamos, muchas fases de lo que se conoce como una cadena alimentaria y que vamos a llegar necesariamente como punto de inicio al campo o de repente vamos a llegar al mar, ¿no? Si estamos hablando de productos hidrobiológicos, pero de algún lugar han surgido, han tenido como punto de partida estos alimentos. Y lo que está sucediendo actualmente, no solo para nuestro país, sino en el mundo, es que tenemos sistemas alimentarios con muchos defectos, que son injustos y que nos han llevado por una serie de factores a tener los resultados tanto en nutrición, pero yo iría un paso más allá al tema de salud y al tema de impactos socioeconómicos nefastos, como vamos a comentar más adelante. Entonces, esta lámina tiene ese objetivo de llevarnos a reflexionar que nosotros vemos el resultado final, pero ese resultado final está concatenado a muchos pasos previos. Vamos avanzando entonces en esta conferencia virtual gratuita que estamos grabando con la intención de tener una reflexión muy profunda respecto a la nutrición y su relación con los sistemas alimentarios, ¿no? El tema de sistemas alimentarios es un tema muy actual, es un tema que ha llegado para quedarse y que esperamos que este material pueda ser de utilidad para comenzar a profundizar en él.
Justamente con este ánimo de tener una reflexión más académica, es que queremos compartir con ustedes cuál es la definición entonces de los sistemas alimentarios. FAO en el año 2017 nos otorga una definición interesante y de sistemas alimentarios, ¿no? Y FAO nos propone lo siguiente, ¿no? Dice, el término engloba a todas las personas y todos los procesos que intervienen en la siembra, el cultivo o la elaboración de alimentos hasta el consumo y lo que hacemos con nuestros desechos, desde los agricultores hasta los recolectores de frutas y los cajeros en los supermercados, desde los molinos de harina hasta los camiones refrigerados y las instalaciones de compostaje de los vecindarios. Es decir, todos, como les estaba mencionando, integramos este complejo sistema, ¿no? Un sistema que tiene muchos actores, que tiene muchos sectores involucrados, y justamente extraído de uno de los documentos de FAO, ya el inicio, creo que han sido, esta infografía es un embrión de modelos más sofisticados que se han ido trabajando, pero creo que nos da, visualmente, nos ayuda a comprender, ¿no?, que cuando estamos hablando de alimentación y nutrición desde la mirada sistémica, tenemos que abrir nuestro pensamiento, abrir nuestra mente, ¿no? Salir de la zona de confort y comenzar a hacer un análisis, como les digo, más grande, más amplio. Eso es lo que propone la mirada sistémica. En conjunción con la Organización Mundial de la Salud, en el año 2017 se promociona mucho para el tema de sistemas alimentarios sostenibles para una alimentación saludable. Se promocionó mucho esta infografía que ustedes observan en pantalla. Creo que el valor que tienen las infografías es facilitarnos la vida, ¿no?, a temas que son de repente académicamente muy complejos. El tema infográfico, el tema lúdico nos ayuda mucho. Entonces aquí claramente lo que propone esta infografía para entender los conceptos de sistemas alimentarios es las partes, digamos, ¿no?, todos los elementos que componen a un sistema alimentario, y nos habla de el tema de producción, por ejemplo, de las etapas de almacenamiento y distribución, luego del procesamiento y comercialización de los alimentos, para cerrar en etapa de consumo. Un punto muy importante de esta infografía es que está colocando en el centro de ella el tema de regulación, que también es fundamental si queremos hablar de una alimentación saludable, ¿no? Por ahí identificamos el tema de publicidad, el tema de subsidios, pero el tema de impuestos, por ejemplo, alimentos que no son saludables, pero muy importante el tema de etiquetado nutricional, recordando que en el caso peruano tenemos la bendición de contar a la fecha con un etiquetado de tipo frontal. Me estoy refiriendo a los famosos octógonos. Entonces, esta infografía nuevamente nos lleva a entender de repente de una manera más amable, más amigable, el tema de sistemas alimentarios sostenibles para una alimentación saludable. Hemos visto en las láminas anteriores, digamos, los primeros intentos que se hicieron en diagramar en algunas infografías el tema de sistemas alimentarios, que, como repito, es un tema bastante complejo, y ahora vamos a ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? Estos modelos de sistemas alimentarios se han ido de repente volviendo más complejos, hay que mencionarlos, es la realidad, pero a la vez yo creo de que nos van llevando a una reflexión más profunda que es sumamente necesaria, y los vamos a revisar a continuación. Estamos revisando entonces cómo ha estado la evolución, cómo se ha ido perfeccionando el tema de los modelos de sistemas alimentarios. Aquí tenemos uno de ellos. Creo que lo más saltante de este modelo, creo que son ya los elementos que componen un sistema alimentario, ¿no?
Ahí vemos claramente que se destaca el tema de la cadena de suministros de alimentos como un punto muy importante, el tema de entornos alimentarios y muy importante la fase, uno de los eslabones finales, me estoy refiriendo al comportamiento de los consumidores. La suma de estos factores, del tema de suministro de alimentos, del tema de entornos alimentarios, más el tema de comportamiento de los consumidores, el resultado, si hacemos bien nuestra tarea, digamos, en cada uno de estos puntos, va a ser dietas más sanas. Y estas dietas más saludables van a tener consecuencias favorables en el tema de nutrición y salud, y a su vez estos impactos favorables en nutrición y salud van a tener repercusiones sociales, económicas y ambientales favorables. Creo que esta infografía, este modelo que se venía proponiendo ya desde el año 2017, ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho para ir comprendiendo mejor este tema. Seguimos analizando entonces los diferentes modelos que existen respecto a los sistemas alimentarios, y aquí vemos uno muy actual. Aquí ya llegamos a un modelo 2022 donde digamos se están manteniendo algunos aspectos de modelos anteriores, como por ejemplo el tema de la cadena de suministros de alimentos, el tema de entorno alimentario, el tema del comportamiento del consumidor. Nos lleva al tema de las dietas, ¿no? Y la repercusión de estas dietas sanas en los impactos en nutrición y salud. Finalmente se está colocando como un resultado final deseable el tema de salud y bienestar. Digamos que lo nuevo en este modelo es que ya se están tratando de hallar conectores, si nos damos cuenta, ¿no? El tema de 5 vías propone este modelo. Hay diferentes conectores, ¿no? Que van ya, digamos, guiándonos a un nivel de profundidad mayor para el tema de sistemas alimentarios. No es motivo de la actual conferencia ir tanto al detalle, pero sí llevarlos a la reflexión de que este es un tema vivo, que el tema de sistemas alimentarios llegó para quedarse y es un tema en profunda evolución. Estamos revisando entonces modelos de sistemas alimentarios. En la lámina anterior vimos diferentes conectores. Aquí esta lámina está más resumida. Creo que es una lámina que nos ayuda a comprender de manera directa los diferentes elementos de los sistemas alimentarios. Repito, el tema de las cadenas de suministro, que se conocen así con ese término, las cadenas de suministro de alimentos, los entornos alimentarios, los comportamientos de los consumidores que van a dar como resultados dietas más saludables. Estas dietas saludables a la vez van a tener impactos favorables en términos de nutrición y salud, y estos impactos favorables de nutrición y salud van a llevar a resultados positivos en cuanto al medio ambiente, pero también, y muy deseable, a tener impactos económicos apropiados. Entonces, disculpen el tema del inglés, de la lámina en inglés, pero son, digamos, documentos muy actuales, son documentos 2022 que justamente se están difundiendo en este idioma. Bien, entonces en las láminas anteriores hemos estado revisando algunos modelos, cómo ha ido evolucionando los modelos de sistemas alimentarios a nivel mundial, en términos de las infografías, en términos de el contenido, las vías de acceso a estos sistemas alimentarios. Y ahora queremos revisar con ustedes o compartir con ustedes algunos eventos internacionales que se han realizado en el mundo en torno a este tema tan actual, ¿no? Vemos que la información está llegando de manera muy acelerada, muy contundente, y creemos oportuno conversar en esta conferencia cómo va el avance de los sistemas alimentarios a nivel mundial.
Entonces, como les estaba mencionando, este tema es muy ágil, es muy dinámico y en el mundo les estaba comentando de que hay una efervescencia, yo diría que es el término correcto, una efervescencia en torno al tema de sistemas alimentarios. En julio del 2021 se realizó, por ejemplo, en Roma la pre-cumbre de sistemas alimentarios y luego el evento internacional que estaba patrocinado por Naciones Unidas, la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios, se realizó en septiembre del 2021. Son, yo diría, dos eventos claves para todos aquellos interesados en ahondar más en el tema de sistemas alimentarios. Son dos eventos claves, este de julio y el de septiembre del 2021, pero también este año tenemos algunos eventos importantísimos que queremos destacar, como por ejemplo en junio de este año el grupo G7 se reunió a todos sus ministros, fue realizada una conferencia en Berlín, en Alemania, para abordar justamente el tema de la crisis alimentaria mundial, y existen documentos que están siendo difundidos con interesantes conclusiones, ¿no? Que recomiendo muy especialmente revisar. Luego tenemos en septiembre, hace poquito nada más, se ha realizado una cumbre también muy importante sobre seguridad alimentaria mundial. Algunos de los elementos, algunas infografías, algunos gráficos que estoy utilizando para esta conferencia los he obtenido de estos eventos, y vamos también como RPAN a tratar de subir contenido al respecto, porque es contenido bastante abundante. Entonces estén atentos, porque vamos a tratar de difundir diferentes materiales a través de nuestras redes sociales. Así como tenemos eventos relevantes, eventos muy destacados a nivel internacional, también en el Perú están sucediendo cosas interesantes respecto al tema de sistemas alimentarios, y vamos a ir comentando algunos de aquellos que son muy importantes. Este documento está recién salidito del horno, ha pasado solamente un día desde la emisión de este documento. Ha habido una presentación que ha sido promovida por FAO y por la Unión Europea, y es un documento que recomiendo mucho porque es un documento muy interesante que nos presenta el perfil de sistemas alimentarios en nuestro país. Ha sido elaborado por consultores que tienen muchísima experiencia en el tema, y vamos a ir comentando algunos aspectos de este documento. Uno de los aportes considero muy interesantes del documento que les estaba mencionando, que ha sido presentado como parte del perfil de sistemas alimentarios en nuestro país, es esta lámina que nos describe qué elementos se han empleado justamente para realizar el análisis de los sistemas alimentarios peruanos, ¿no? Entonces, esto es trabajado, digamos, desde junio del año pasado. Ha habido equipos técnicos que han ido trabajando estos temas, y realmente ya el documento está disponible, ¿no? Está disponible, es de acceso libre en PDF. Si ustedes googlean el nombre Perfil de Sistemas Alimentarios Perú, lo pueden obtener, y recomiendo muy especialmente revisarlo porque tiene información relevante. Justamente uno de los temas que considero muy relevantes de este documento es que se están considerando palancas clave, ¿no? Se han hecho, el documento creo que ha sido bastante bien elaborado, y nos hace reflexionar sobre todo en 4 preguntas, ¿no? En torno a estas 4 preguntas gira este documento. En primer lugar, se ha analizado por qué la agricultura familiar no genera medios de vida sostenibles ni brinda acceso a una alimentación saludable, como un punto muy importante, recordando que el mayor porcentaje de nuestra agricultura proviene justamente de la agricultura familiar.
se hace la siguiente pregunta: ¿en qué medida el sistema alimentario lleva a la sobreexplotación de recursos naturales críticos y amenaza zonas de alta vulnerabilidad ambiental como los ecosistemas amazónicos y marinos? Una tercera pregunta que nos trae este documento es: ¿por qué el acceso a los alimentos es bajo y los niveles de malnutrición son altos? Creo que esta va al corazoncito del tema nutricional. Y una palanca clave número 4, que está en modo de interrogantes: ¿cómo se explican las marcadas diferencias territoriales y las significativas desigualdades entre las principales zonas productoras de alimentos? Entonces, el documento desarrolla cada una de estas preguntas y lo más importante es que da algunas alternativas de solución. En relación al tema de nutrición, creo que lo más valioso que he podido revisar en el documento es esta data, que creo que tiene para mí la ventaja de que en un solo golpe de vista podemos analizar muchas cosas, ¿no? En primer lugar, lo que nos plantea es la evolución de los indicadores nutricionales en un buen periodo, un buen lapso de año, del 2008 al 2020. Y aquí hay hallazgos interesantes que podemos analizar. En primer lugar, tenemos en la línea lila el tema de desnutrición crónica infantil. Y nos vamos dando cuenta ahí de muchos datos interesantes. Vemos cómo nuestro país logró una reducción importante de la desnutrición, pero sentimos que estamos, digamos, como en una meseta, que no hemos podido de repente, si ustedes se dan cuenta, a partir del 2017 como que nos hemos estancado y no podemos bajar esta cifra, ¿no? Luego observamos en rojo en la parte superior que sigue siendo una deuda pendiente para nuestro país el tema de anemia, donde lamentablemente no tenemos resultados que sean resultados deseables, ¿no? Entonces, y que nos mantenemos en cifras bastante altas, ¿no? Como el caso del 40%. Y luego viene la línea amarilla, que refleja los datos respecto al tema de obesidad. Y aquí creo que se deberían prender las alertas por lo siguiente, ¿no? Nos damos cuenta que en lugar de disminuir, tenemos incrementos, ¿no? Tenemos incrementos. Desde el 2013 al 2020 se ha ido incrementando peligrosamente el tema de obesidad. Yo estimo que si el dato hubiera realizado la sumatoria de sobrepeso y obesidad, las cifras serían todavía peores, ¿no? Superiores. Esto nos lleva a hacer una reflexión, ¿no? A pensar nuevamente en la obesidad como una enfermedad en sí misma, pero también como la puerta de entrada hacia las enfermedades crónicas no transmisibles. Y puede parecer una contradicción si es que estamos hablando de crisis alimentaria. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por temas de sobrepeso y obesidad? Y está probado en diferentes documentos técnicos de que existe una posibilidad de que en un panorama como el que tenemos, estas cifras se incrementen, ¿no? Y hay muchas explicaciones técnicas al respecto. Mi recomendación es, como les digo, tener presente esta data, que es una data actualizada, que es un comparativo muy interesante, pero en todas las intervenciones nutricionales creo que deberían estar presente siempre el trabajo orientado, ¿no? Hacia el tema de enfermedades crónicas no transmisibles. Esta lámina me sirve también, de repente me voy a salir un poquito de tema, pero es un tema que considero importante, y es entender que existen, para el caso peruano, diferentes tipos de malnutrición, ¿no? Y también he escuchado en estos últimos tiempos en diferentes conferencias, en diferentes eventos, que existe una discusión si deberíamos llamarla
deberíamos expresarnos como que si en el Perú existe una doble carga de malnutrición o si existe una triple carga de malnutrición. Para el caso RPAN, nosotros como Red Peruana de Alimentación y Nutrición, en nuestros diferentes cursos y programas, estamos trabajando con el enfoque de triple carga. Es decir, tenemos por un lado el tema de desnutrición, el tema sobrepeso y obesidad y el tema de deficiencia de micronutrientes. Los autores o las instituciones que trabajan con el enfoque de doble carga se centran en desnutrición y obesidad solamente. Nosotros consideramos, tenemos una explicación, tenemos un argumento para defender el tema de triple carga porque consideramos que el tema de micronutrientes es sumamente importante y el tema de la doble carga lo deja de lado, lo hace invisible. Y hacerlo invisible lo que ocasiona es no tener, digamos, la posibilidad de fomentar o promocionar estrategias para disminuir esta problemática. Entonces los dejo con esta reflexión. De repente entre ustedes van a haber posiciones a favor o en contra. Lo que yo quería compartir es, digamos, que es un tema real, ¿no? Es un tema que se está hablando en diferentes ámbitos, pero creo que sí necesita una reflexión más profunda y repito, nosotros la hemos realizado como equipo de RPAN y lo que estamos trabajando es el enfoque de triple carga de malnutrición para nuestro país. Ha sido bastante emocionante, bastante gratificante tener la oportunidad de comunicarnos mediante la tecnología, mediante esta vía, poder compartir con ustedes esta conferencia virtual de acceso libre, de acceso gratuito, que tiene, digamos, de modo especial, le estamos realizando en el marco del Día Mundial de la Alimentación 2022. Y para finalizar, he considerado importante compartir con ustedes cuál es el aporte de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición en un tema tan importante como son los sistemas alimentarios. Nuestro trabajo desde la mirada de sistemas alimentarios es un trabajo sostenido, es un trabajo que lo venimos desarrollando ya durante hace muchísimos años. Y quisiera destacar, lo que estoy trayendo es destacar algunos temas que nosotros estamos prioritando y que nos han llevado a desarrollar diferentes iniciativas que voy a comentar a continuación. Bien, les estaba comentando que este tema para nosotros es sumamente importante pero hemos tenido que hacer la tarea de seleccionar algunos puntos que consideramos prioritarios. El tema de sistemas alimentarios es un tema sumamente amplio. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es de repente priorizar algunos temas y son los que les voy a mostrar. El primero de ellos es el tema de la promoción de sistemas alimentarios urbanos. Ahí destaca mucho el tema del famoso Pacto de Milán que nosotros hemos difundido a través de algunas conferencias, algunos materiales que hemos trabajado a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram, por ejemplo, de Facebook, de nuestro canal. Y también que hemos incluido a través de nuestros cursos y programas. Consideramos que Pacto de Milán tiene estrategias que son muy sencillas, que son muy aterrizadas y sobre todo la intención que nosotros tenemos respecto a este tema es que llegue a los decisores, a los tomadores de decisiones. Me estoy refiriendo en este caso al tema de alcaldes y al tema también de gobernadores de regiones, porque son ellos los que pueden implementar muchas de las estrategias del Pacto de Milán. Entonces, uno de los temas que hemos trabajado desde la mirada de sistemas alimentarios en RPAN es el tema de promocionar sistemas alimentarios urbanos y en especial difundir uno de los documentos más importantes al respecto, como lo es el Pacto de Milán. Otro tema que nosotros estamos trabajando y estamos divulgando en torno a la mirada de los sistemas alimentarios es la promoción de cadenas alimentarias cortas. Consideramos que este tema es fundamental, ¿no? Si nosotros recordamos un poquito el tema de cadenas alimentarias cortas, lo que busca es justamente acercar
los alimentos a los consumidores, ¿no? Lo que intentan las cadenas alimentarias cortas es eliminar los intermediarios. Un ejemplo que puede ser de utilidad lo constituyen las bioferias. Hemos visto el rol tan importante que han jugado las bioferias en lo que significa la pandemia, que estas bioferias lo que han facilitado es justamente dar espacios, tener espacios, ya sea en plazas, en parques, en diferentes espacios públicos, donde los productores podrían comercializar sus productos directamente a los consumidores. Eso se conoce como una cadena alimentaria corta y es lo que promovemos desde RPAN, ¿no? Lo promovemos a todo nivel, desde los grupos que integramos diferentes grupos técnicos, estamos siempre insistiendo en este tema, tratando de hacer abogacía por este tema, y también está incluido desde todo lo que significa los cursos y programas que vamos desarrollando. Otro tema que nosotros impulsamos desde RPAN referido al tema de sistemas alimentarios es el tema de asequibilidad a los alimentos, ¿no? Creemos por conveniente explicarlo, ¿no? Es un tema, durante mucho tiempo se utilizaba más el término, sobre todo desde la mirada de la seguridad alimentaria, se trabajaba más con el término de accesibilidad a los alimentos, y actualmente el término que está más en boga es el término de asequibilidad. Es un tema que estamos tratando de difundir desde una mirada más académica, más pedagógica. Justamente tuve la oportunidad hace más o menos un mes de grabar un video específicamente para explicar el tema de asequibilidad. Lo pueden encontrar en nuestro canal institucional para aquellos que quieran, que estén más interesados en el tema, pero buscamos diferentes mecanismos para ir impulsando el tema de sistemas alimentarios, y uno de ellos es el tema de asequibilidad a dietas sanas, ¿no? Entonces es un tema que vamos a seguir alimentando en el futuro y que quería comentar también con ustedes. Estamos ya en esta parte final comentando un poquito, tratando de compartir desde nuestro quehacer institucional cuáles son los elementos, cuáles son los temas que hemos decidido darles prioridad y difundir, ¿no? Son temas que trabajamos de manera sostenida de diferentes maneras, ¿no? Uno de ellos es difundir la importancia de un informe que es sumamente, que ha permanecido por mucho tiempo sumamente oculto. Me estoy refiriendo al informe de Pronovost del Canadá. Es un documento que consideramos sumamente importante porque desde hace muchos años que viene, digamos, impulsando una mirada sistémica de la alimentación y la nutrición. Es un documento sumamente técnico y nosotros lo hemos incorporado como parte de nuestras actividades en el tema de sistemas alimentarios también. Ya para terminar, quería, agradecer por el interés en el tema de sistemas alimentarios, en nutrición y sistemas alimentarios. Es así como se llama esta conferencia virtual, que tiene el ánimo de que sea una conferencia de acceso libre, de acceso gratuito, en el marco, como les decía, del Día Mundial de la Alimentación 2022. Sin embargo, aprovechando esta oportunidad, quería culminar comentando de que octubre está repleto de fechas especiales, ¿no? ¿Qué fechas? Son fechas que están justamente muy ligadas al tema de alimentación y nutrición, y creo que es un momento oportuno para recordarlas, para hacer algún comentario al respecto. Hemos comenzado el mes con una celebración que consideramos fundamental, como es el Día del Cacao y Chocolate Peruano, ¿no? Aquí ustedes ven justamente una lámina promocional del Ministerio de la Producción. Puede sonar controversial la difusión, ¿no?, de esta fecha desde ámbitos de una red que se dedica a promocionar alimentación saludable, así que me voy a permitir explicar brevemente algunos puntos que consideramos importantes. Creo que un rol importante que hemos tenido desde nuestra
participación como una red que busca construir una cultura de alimentación saludable es informar a las personas a que conozcan la diferencia entre lo que significa, digamos, el chocolate golosina versus lo que significa un chocolate de buena calidad que tiene un porcentaje alto de cacao. Hemos hecho diversas actividades que están ligadas a este tema y no tenemos ningún, digamos, problema de incluir a los chocolates de buena calidad, aquellos que superan el 70%, en algunas actividades especiales. Por ejemplo, nosotros hemos realizado campañas relacionadas a promover ciertos alimentos que le llamamos una campaña de alimentos contra el cáncer, e incluíamos también el tema del chocolate de buena calidad, porque consideramos que tiene, digamos, mucha evidencia científica. Recordemos que tiene una cantidad enorme de antioxidantes y también cuenta con evidencia científica para cierto tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, el ánimo de esta iniciativa que tenemos de alimentos contra el cáncer es una iniciativa bastante antigua. En realidad hemos tenido la oportunidad de llegar muchas veces inclusive a universidades, etcétera. Consideramos que este tema se debería abordar desde la nutrición, es el ánimo que tenemos, y insisto, explicar a las personas esta diferencia, ¿no? De lo que significa una golosina que va a estar repleta de repente de azúcar, de repente de grasas, de una cantidad excesiva de manteca que tiene, digamos, muchos aspectos negativos, versus lo que significa un chocolate de buena calidad, que tiene un porcentaje muy alto de cacao y que puede tener repercusiones favorables para nuestra salud. Entonces, hemos comenzado el mes con esta celebración. Otra celebración importante que estamos próximos a celebrar, que este viernes 14 es el Día Mundial del Huevo. Este tema de la promoción del consumo del huevo también constituye una de las iniciativas de REPAN. Hemos trabajado también algunas campañas promocionando el consumo, recordando de que el alimento, de que el huevo es uno de los alimentos que tiene una calidad nutricional extraordinaria. Y digamos que nuestro rol, nuestro trabajo como Red Peruana de Alimentación y Nutrición ha sido trabajar sobre todo el tema de mitos, ¿no? Existen todavía muchos mitos en torno al consumo del huevo que hemos ido nosotros trabajando año tras año. Hemos tenido la oportunidad en años anteriores hacer algunas campañas con la participación de la comunidad, ¿no? Le pedimos en alguna de estas campañas a las personas que colaboren, que enviándonos fotografías donde ellos postaban, digamos, promocionando el consumo del huevo, etcétera. Pero es un tema que venimos trabajando hace mucho tiempo, un tema en el que creemos profundamente, y ahora digamos que sí hay un tema que nos preocupa, y justamente nos preocupa el tema de asequibilidad, porque los precios se han incrementado. Hay allí toda una problemática. No obstante, a estos precios incrementados consideramos que el huevo sigue siendo una alternativa nutricional muy importante en la dieta de los peruanos, y nosotros nos mantenemos firmes en manteniendo esta iniciativa como parte de nuestras actividades institucionales. También en octubre coincide una fecha bastante especial para REPAN, que es el Día Mundial del Pan. Así como hemos hecho la aclaración respecto al tema del chocolate, y les estaba comentando que en realidad no promocionamos la golosina, sino promocionamos un chocolate más sano que tiene un aporte del 70% a más de cacao. En el caso del pan sucede algo parecido. Lo que nosotros promocionamos como Red Peruana de Alimentación es un pan artesanal que sea saludable, que sea sostenible, y para ello tenemos aliados bastante importantes. Quería compartir con ustedes que en mi caso, por ejemplo, soy una de las 7 embajadoras peruanas del pan.
Esta asociación de embajadores peruanos del PAN está adscrita a su vez a una institución, a una de las instituciones más importantes del PAN en el mundo. Me estoy refiriendo a los embajadores del PAN de Francia. Y ahí, si bien es cierto, estamos hablando justamente de sistemas alimentarios, de nutrición y sistemas alimentarios, también es importante analizar, digamos, lo que significa este tipo de este pan saludable, de este pan que tiene una formulación distinta, que tiene una metodología, un procesamiento distinto respecto a su aporte en la salud. Como Red Peruana de Alimentación y Nutrición hemos tenido, como les digo, la oportunidad de contar con aliados bastante importantes. Voy a en la siguiente lámina compartir una fotografía que creo que puede ser de su interés. En esta lámina lo que observan es justamente un evento del 2019 donde tuve la oportunidad como embajadora peruana del PAN en primer lugar, pero también desde mi rol como CEO RPAN, de ser invitada por los embajadores del PAN de Francia a integrarme como jurado de nutrición en el evento más importante del mundo, que es el Mundial del PAN, que se realizó en la ciudad de Nantes, en Francia. Entonces ha sido realmente una experiencia extraordinaria y es una iniciativa que nosotros mantenemos, que es un compromiso que nosotros hemos asumido institucionalmente, pero repito, haciendo la diferencia de que estamos tratando de impulsar un pan distinto, ¿no? Un pan que realmente pueda llegar a la mesa de los peruanos de una manera distinta, de una manera más saludable, ¿no? El pan que promovemos es un pan de fermentación larga, que así se conoce, es un pan de masa madre, es un pan que tiene la posibilidad de ser enriquecido con diferentes granos, con diferentes cereales, y que puede cumplir un rol nutricional excelente, ¿no? Sabemos que el camino es largo, que de repente las alternativas que existen de mercado, que existen actualmente, tienen la dificultad del precio, tienen la dificultad de que no son asequibles a la población, pero justamente con un trabajo sostenido esperamos que estas iniciativas se puedan masificar. Es la intención que tenemos y debido a que también el 16 de octubre en el mundo se celebra el Día Mundial del Pan, quería también comentarlo como parte de esta conferencia de nutrición y sistemas alimentarios. Ya para ir finalizando, justamente quería comentar el eslogan que se ha elegido para la celebración del Día Mundial de la Alimentación de este año, de octubre del 2022, y me parece sumamente oportuno. Creo que se ha elegido un eslogan que es bastante sencillo, ¿no? Que es bastante corto, que dice no dejar a nadie atrás, y que justamente este eslogan tiene un ánimo de un enfoque de sistemas alimentarios, ¿no? Si vemos en la parte inferior, en la esquina inferior izquierda de este banner promocional de FAO, dice lo siguiente, dice mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente, una vida mejor. Y es el ánimo que justamente tiene el trabajar sistemas alimentarios. Todos aquellos profesionales, todas aquellas instituciones que venimos abogando por tener mejores sistemas alimentarios, tenemos este ánimo, que todo ello redunde finalmente. La palabra clave aquí es lograr bienestar, ¿no? Entonces, queremos seguir en la ruta, ¿no? Ustedes nos animan mucho, realmente, que cada vez que estamos trabajando en equipo, las diferentes iniciativas o estamos haciendo el diseño de cursos y programas, ustedes son primero. Pensamos en las necesidades que ustedes tienen y pensamos que de nuestro rol
como RPAN queremos siempre acompañarlos de una manera honorable, de una manera técnica sobre todo, ¿no? Todos nuestros materiales siempre tienen muchísimo respeto por, en primer lugar, nuestros estudiantes, ¿no? Porque somos muy cuidadosos en respetar las fuentes, en hacer revisiones exhaustivas, justamente con el ánimo de que ustedes tengan la mejor información. Y ahora, digamos que estamos trabajando una propuesta asincrónica bastante importante, como lo es nuestra unidad educativa que se denomina el Campus RPAN Educa. Estamos seguros de que va a ser, digamos, de muchísima utilidad para todos ustedes. Llegamos al final de esta conferencia. En la parte final hemos estado comentando algunas de las fechas justamente importantes. Octubre es, digo yo, muy nutricional, tiene fechas importantísimas dentro del calendario del año. Octubre concentra, yo diría, las fechas más importantes, más relevantes, que están relacionadas al tema de alimentación y nutrición, y yo me voy a permitir sumar una fecha adicional, que es nuestro aniversario institucional, que es el 18 de octubre. Este año estamos cumpliendo 18 años, ¿no? Es 18. Estamos cumpliendo 18 años de trabajo ininterrumpido. Seguimos trabajando con muchísima pasión. Tenemos un equipo extraordinario, y lo más importante es que yo diría que nuestra intención es generar una comunidad que está integrada por muchísimas personas, que está integrada, por cierto, por nuestros estudiantes, que cada día alcanzan logros espectaculares, por los docentes que nos acompañan, por los instructores que nos acompañan. Nada, con esto voy cerrando esta conferencia. Espero que sea de utilidad, espero que nos escriban comentando que otros temas de repente tienen interés de que tratemos. Y en esta lámina quería invitarlos a participar a todas nuestras redes, invitarlos a que visiten todas nuestras redes sociales, ¿no? Tenemos muy activo nuestro Facebook, que nos pueden ubicar como RPAN, Red Peruana de Alimentación y Nutrición. Tienen allí nuestro Twitter oficial como @rednutrición, el Instagram también como rpan_oficial, y muy importante, nuestro canal institucional, que lo encuentran en YouTube como canal RPAN. En este canal hay información muy valiosa que está disponible para ustedes. Tenemos ya colgados aproximadamente más de 108 videos de material muy útil para todos aquellos que están apasionados en el mundo de la nutrición. Entonces, con esto termino. Les mando, como siempre, un gran abrazo virtual, ¿no? Entonces, espero que esta conferencia sea de mucha utilidad, y qué bueno que podamos celebrar unidos una vez más una fecha tan importante como el Día Mundial de la Alimentación 2022. Muchas gracias.